En las lecturas de esta mañana de viernes 25 de septiembre, nos encontramos con el pasaje de Lucas 9, 18 y siguientes. En este evangelio que hemos escuchado, hermanos y hermanas, tal vez podemos encontrar tres aspectos fundamentales que podemos reflexionar. Respecto a las preguntas, ¿quién dicen, qué dicen o quién dicen los demás que es Jesús? La otra pregunta sería, ¿quién decimos nosotros que es Jesús? Y finalmente, tal vez el mandato enérgico de Jesús de no decirlo a nadie. Esas dos interrogantes más, ¿por qué Jesús prohibió que no se dijera nada de eso que Pedro había afirmado, que él era el Mesías? Quizás, mis queridos hermanos, el último aspecto que el Evangelio hoy nos regala y que nos ayuda a reflexionar, ¿por qué resulta difícil entender el empeño de Jesús en decirle a sus discípulos que no le digan a nadie? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que Jesús quiere mantener oculto ese descubrimiento de Pedro al decirle, tú eres el Mesías? ¿Por qué quiere ocultar eso Jesús? De algo nosotros estamos seguros. El pensamiento de Jesús siempre va en una dirección distinta a nuestra lógica. Es algo que debemos aprender y tener en cuenta en toda nuestra vida, procurando no lanzar apresuradamente conclusiones, porque esas conclusiones podrían ser distintas a los que espera el Señor. A veces quisiéramos apresurar el tiempo y quisiéramos que las cosas se dieran en el tiempo y el espacio en el que yo quiero y decido. Y sucede que las cosas se dan como muy bien a menudo la gente repite en el argot popular, la gente repite en el tiempo de Dios. Qué bueno que las cosas se han dado en el tiempo de Dios. ¿Qué querrá decir la gente cuando dice en el tiempo de Dios? Quiere decir no en mi tiempo, porque yo quisiera las cosas rápido y quisiera que Dios me complaciera hoy, en este instante y a esta hora precisa. Pero Dios complace, si esa es su voluntad, en el tiempo que a Él le corresponde. Por eso la primera lectura que hemos escuchado del libro del Antiguo Testamento, del libro de los sabios del Antiguo Testamento, el Eclesiastés en el capítulo 3, nos habla de que hay un tiempo para cada cosa. Tal vez la conclusión sería mejor esta conclusión de esta propuesta de la gente en el argot popular, que en definitiva hay un tiempo de Dios, que nosotros no podemos acelerar el tiempo de Dios para poder hacer las cosas. Cuando Jesús les dijo, hagan silencio, no digan nada, que yo soy el Mesías, quiere decir Jesús, que yo soy el Cristo, el Mesías, no hagan bulla. Quiere decir Jesús, hay un tiempo para cada cosa, hay un momento para cada cosa, y es en el tiempo de Dios. Esta contestación, esta situación, esta respuesta que ha dado Pedro, debe de ser para nosotros, cuando menos en definitiva, una advertencia. Porque primero, la respuesta de Jesús, la respuesta de Pedro y la conclusión de Jesús de hacer silencio, debe de ser para nosotros en definitiva una manera de reflexionar que no podemos llevar la vida a prisa, que no nos podemos precipitar en la vida. Si supiéramos nosotros a ciencia cierta, como los discípulos, quién es Jesús,
¿no nos provocaría salir volando a decirlo a todo el mundo? Claro, tal vez sí. Sería sin duda lo más natural. Sin embargo, el Señor manda enérgicamente, ¿no? No lo digan a nadie, dice Jesús en el Evangelio de hoy. No lo digan a nadie. Él les prohibió terminantemente, dice el Evangelio. Usó una palabra enérgica, el Evangelio, para decir que Jesús había dicho: silencio, no digan a nadie que yo soy el Mesías. Fijémonos en este mandato enérgico que ha puesto Jesús, en un énfasis especial en la energía con la que se imparte también, pero un énfasis en la paciencia. No digan a nadie. Ahora, en ese espacio de tiempo, esa actitud enérgica de Jesús en decir: no digan a nadie, no es el momento. El Señor nos está invitando a nosotros a tener paciencia. Ya hemos hablado al principio de esa palabra tan popular entre la gente, entre muchas personas, en las redes sociales, ¿no? La gente dice: en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios también quiere decir en la paciencia de Dios. Por lo tanto, es necesario tal gesto para asegurarnos que no le dijeran a nadie, porque resulta tan importante para Jesús que no lo digan a nadie. ¿Por qué para Jesús es importante que no lo digan? Podríamos nosotros esta mañana ensayar varias respuestas a esa pregunta. La que más seguramente nos debe de convencer un poco es que el Señor no le puedes dar a conocer con palabras. Al Señor no se le da a conocer con palabras, con objetivos o con sustantivos. Al Señor se debe de conocer por su testimonio, y lo debemos dar a conocer con tu testimonio, con mi testimonio. La palabra de Dios es vida, y así se ha de transmitir en la vida misma. Quiere decir, cuando Jesús manda que no lo digan a nadie, Jesús lo que quiere decir es: no lo digas a nadie con palabra. Todo en el tiempo de Dios. Paciencia, por favor, paciencia. Todo en el tiempo de Dios, pero no lo digas con palabras. Dilo con tu vida. Dilo con tu testimonio, dilo con tu entrega. Qué preciosa manera de hablarnos el Señor hoy en el Evangelio. Tiempo de Dios, paciencia, y dilo con tu vida, con tu testimonio. Por otro lado, había todavía un largo camino que recorrer, como para no andar precipitado. Al fin, que de todos modos habría que llegar el momento. No hay que tener prisa, que siempre hay un momento preciso. Y les dijo: ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Pero allí es donde él le mandó enérgicamente no decir a nadie. Pero entonces, detengámonos en las preguntas que lanza el Señor. ¿Quién dicen los demás que soy yo? ¿Y quién decimos nosotros que es? Nosotros como cristianos debemos tener muy claramente en nuestra mente y corazón quién es Jesús. Conocerlo es gracia de Dios, y es una gracia que Dios nos concede. Pedro lo sabe, como muchos de nosotros, y así lo manifiesta con toda claridad. Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, nuestro Salvador. Ninguna otra explicación cabe. Está por encima de cualquier objetivo o sustantivo.
No son tan solo sus milagros admirables que nos hacen conocer quién es Jesús. Desde luego que los milagros que Jesús hace son certeza de quién es Él, pero va mucho más allá todavía. Es una persona a la que debemos de seguir y amar. Es una persona a la que debemos caminar al lado de Él, de la que tenemos que dejarnos conducir. Es una persona, y es una persona que es capaz de provocarnos la vida. Es una persona que en sí mismo es vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es la vida. Y es ese que es la vida que dice, shh, no lo digan, vívanlo quiere decir. En el tiempo de Dios, vívanlo, manifiéstenlo con su existencia. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, para llegar a percibir la presencia de Dios, hay que ser humildes, descartando todo prejuicio, toda idea preconcebida y también limitante de Dios, porque Él está mucho más allá de mis pensamientos. Él es la luz de donde proviene todo conocimiento y sabiduría. Nosotros solo podemos rendirnos a Él dejándonos llevar por el camino que nos ha mostrado. Nuestra respuesta a todo esto, que no alcanzamos realmente a comprender, que va muchísimo más allá de nuestra razón y entendimiento, solamente pueden entenderse un poco con la fe. ¿Qué quiere decirnos Jesús? ¿Hacia dónde nos quiere llevar Jesús? Solo lo podemos entender con la fe. Porque de una sola cosa podemos estar nosotros completamente seguros. Nadie nos ama como Dios. No vamos a discutir ni poner en duda el camino que nos muestra el Señor en su tiempo, no en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Lo que nos corresponde, como lo dice Jesús, es oír, hacer lo que Él nos manda. Solo así vamos a alcanzar la felicidad, la vida eterna, y por lo tanto también vamos a alcanzar el sentido de nuestra existencia. Por eso fuimos creados. Y les dijo, dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran nada a nadie, para decirnos, no tienes que decirlo, tienes que vivirlo. Tienes que vivir quién soy yo en tu vida. Lo tienes que vivir no con palabras, lo tienes que vivir con tu vida. No tenemos nada que expresar con palabras siempre. Hay que expresarlo con la vida. La vida nuestra es un reflejo de lo que Dios está haciendo en nosotros. Recuerden entonces, en definitiva, recordemos esta mañana el tiempo de Dios, la paciencia que debemos de tener para estar en el tiempo de Dios. Y segundo, guardar silencio. Menos palabras en la vida, más hechos concretos de nuestra existencia, más testimonio de quién es Jesús en mí, que la gente vea lo que Jesús está haciendo en mí, no lo que yo digo que Jesús hace, sino lo que el Señor está haciendo en mi vida. Que la gracia de esta palabra maravillosa de este viernes nos renueve nuestro corazón a vivir así el gozo del Evangelio. Así sea. Amén.